Buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Una noche más de estudio, una noche más de estar frente a estas cámaras para compartir la palabra del Señor. Muchísimas gracias por su presencia en esta noche. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Cristiana Unida, a través de esta página social. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en estas ya casi 3 semanas de programación. Le damos muchísimas gracias al Señor por habernos permitido o darnos la oportunidad de llegar a tantas personas con su bendita palabra. Estamos muy agradecidos de poder hacerlo, muy agradecidos por la recepción que hemos tenido con ustedes o por ustedes. Muchísimas gracias por estar compartiendo estos estudios. Muchísimas gracias por los testimonios que nos escriben, por los mensajes que nos están llegando de varias partes de Sudamérica, sobre todo. Gracias al Señor por la bendición que está haciendo hasta este momento el poder compartir la palabra del Señor. En esta noche vamos a cambiar un poquito la forma de cómo hemos estado haciendo los estudios bíblicos. Vamos a dedicarle un tiempo muy especial al sacrificio de Cristo Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Vamos a dedicar el día de hoy y el día de mañana, vamos a dedicar un tiempo para analizar lo que significó las últimas horas de vida, desde el momento que el Señor iba a ser arrestado, desde que enfrentó la traición de los suyos, de los que más amaba. Y vamos a reflexionar en este día jueves que el mundo cristiano conoce como el jueves de tinieblas. En la Iglesia Cristiana Unida se acostumbra realizar todos los jueves el servicio de tinieblas, recordando la entrega de nuestro Señor Jesucristo, el momento agónico de nuestro Señor Jesucristo, incluso antes de ser apresado. Vamos a tener una reflexión en esta noche, vamos a reflexionar y vamos a aprender. El Maestro tiene hermosas enseñanzas para nosotros a través de ver cómo Él enfrentó los conflictos en su vida. Vamos a dar un paso por los inicios de su ministerio rápidamente y vamos a concentrarnos en los momentos de su entrega, cuando el discípulo que el Señor amaba, igual que a nosotros, llegó a cometer contra él un acto de traición. ¿Qué enseñanzas encontramos en esta historia del Maestro, en esta manera del Señor enfrentar los últimos días en su ministerio terrenal antes de su muerte? Así que, mis hermanos, vamos a iniciar, y si después de esta explicación de la palabra, después de esta reflexión que vamos a tener, si usted tiene algún comentario, vamos a dejar un tiempo, un espacio para algún comentario después de que terminemos el estudio o después de que terminemos esta reflexión. Y lo mismo va a ser el día de mañana. El día de mañana vamos a compartir las 7 palabras, las últimas 7 palabras que el Señor Jesucristo expresara desde la cruz. El día de hoy y el día de mañana vamos a tener una reflexión. Vamos a permitir, o vamos a darle a estos 2 días el respeto que merecen el sacrificio de nuestro Señor. Pero después, nuevamente, después que terminemos, si usted tiene alguna pregunta, usted tiene alguna reflexión, algún comentario que hacer, lo vamos a pasar al aire. De manera que el día de hoy y de mañana vamos a cambiar un poco la forma como estábamos haciendo. Pero le invito a que siga con su lápiz y su papel y su Biblia, porque vamos a apuntar algunas cosas y vamos a apuntar algunos principios que deseo compartir con ustedes. Principios que le van a ayudar a cómo enfrentar las encrucijadas de la vida de la misma manera como lo hizo, o teniendo como ejemplo la forma como lo hizo nuestro Señor y nuestro Salvador Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle dirección al Señor para que Él nos dirija a hacer esto.
Dios y Padre, muchísimas gracias por la bendición, Señor, que nos da de su presencia. Muchísimas gracias, Señor, por estar acompañándonos con su presencia y con su visto bueno, con la aceptación de lo que estamos haciendo. Gracias por el respaldo que usted nos ha permitido, Señor, a su siervo Denis Flores y a su servidor, Padre, para poder usar estas redes sociales, Señor, para exponer su palabra de verdad. Hemos luchado y nos hemos esforzado en solamente presentar su palabra, y usted está dando la bendición, Señor, que su palabra dice que vamos a recibir cuando somos fieles a ella. Muchísimas gracias, Padre bueno, por este tiempo. Gracias por permitirnos recordar, Señor, su sacrificio. Normalmente, en un día como hoy, estaríamos, Señor, nosotros en el edificio de nuestra congregación, apresándonos a recordar su sacrificio, Señor, en la unidad de la congregación, juntamente con todos nuestros hermanos. Sin embargo, Padre, le agradecemos por este momento y por este tiempo, porque usted nos está permitiendo, Señor, estar juntos, aunque no físicamente, pero juntos a través, Señor, de vernos en estas redes sociales. Gracias por permitirnos no solamente estar juntos, pero sobre todo, Señor, estar unidos, que es lo más importante. No solamente con mis hermanos, que somos miembros de la misma congregación, pero también con todas las personas alrededor del mundo que están, Señor, en este momento conectándose a esta página, Señor, a esta página social, y a los que lo harán durante esta hora o un poco más, Señor, de reflexión, y a los que lo harán después, Señor, que terminemos. Gracias por estar ayudándonos a construir la unidad, Señor, de su cuerpo, como su palabra lo dice. Gracias porque en medio de todo, Señor, el deseo de hacer solamente lo que a usted le agrada es lo que está en el corazón de cada uno de los que estamos, Señor, no solamente compartiendo su palabra, no solamente cantando para usted, sino los que estamos siendo ministrados a través de recibir su palabra, Señor. Gracias por esa unidad hermosa, y en esta noche, Padre, le rogamos que usted pueda, Señor, permitirnos, Señor, entender y aprender aquellos principios que usted, Señor, usó para enfrentar las grandes, Señor, decisiones que usted tuvo que tomar. Y yo sé que podemos aprender de su ejemplo para que podamos nosotros aplicarlo a nuestra propia vida. Por Cristo Jesús, su Hijo, Señor. Muchísimas gracias. Amén. Mis hermanos, hay un anuncio de nuestro pastor Denis Flores. Él normalmente está saliendo todos los días a las 3 de la tarde. El día mañana será una excepción. Él va a estar al frente al frente de ustedes, compartiendo la palabra de Dios, esas hermosas reflexiones que él está trayendo, pero él lo va a hacer el día de mañana a la 1 de la tarde, para que usted pueda estar atento a lo que nuestro pastor va a compartir el día de mañana. Él adelantó 2 horas su programación regular de las 3 de la tarde, así que vamos a estar escuchándolo a la 1 de la tarde, mañana Viernes Santo. Él va a estar compartiendo su reflexión y la forma tan amena como lo está realizando, la forma como está involucrando a cada uno de ustedes en su reflexión, es algo que ha gustado bastante a ustedes que son los receptores, y le damos gracias al Señor por el ministerio de nuestro pastor Denis, de modo que él va a estar mañana a la 1 de la tarde compartiendo sus palabras de aliento que el Señor pone en el corazón para nosotros. Y nosotros vamos a estar a las 3 de la tarde compartiendo las alabanzas. Vamos a buscar canciones que estén relacionadas a este tiempo de Semana Santa, al sacrificio de Cristo Jesús, como lo hemos hecho el día de hoy. Dicho esto, mis hermanos, vamos a partir con esta reflexión que se tiene para esta noche, y es las enseñanzas hermosas que Jesucristo tiene para nosotros. Quiero partir con una historia. Hace 23 años o 24 años atrás, cuando estábamos nosotros de novios con mi esposa, nos invitaron, nosotros vivíamos en Chicago,
y nos invitaron a la iglesia que la denominación tenía en la ciudad de Waukegan. Eso está más o menos 1 hora al norte de la ciudad de Chicago. Y recuerdo que había comprado uno de los primeros carros, el segundo carro que llegué a tener en este país, un Nissan negrito, muy bonito, y ese carro tenía turbo. Fuimos como jóvenes, mi esposa y yo recién estábamos en el plan de romance, no éramos ni siquiera novios aún, pero estuvimos en el servicio, la invité a que fuera conmigo, fuimos a la iglesia, estuvimos en el servicio, estuvimos compartiendo, y el momento de terminar y regresar para Chicago, uno de los jóvenes de la iglesia me dice, tu carro no puede con mi carro. Si hacemos una carrera de velocidad, yo te voy a ganar. Y el muchacho tenía un carro, un Chevrolet antiguo con un motor de 8 cilindros y el mío era de 4 cilindros, pero tenía turbo. Entonces las personas que conocen la 41, entramos a la 41 para regresar a Chicago. Nosotros nos conocíamos en ese tiempo, no conocíamos muy bien las carreteras. De modo que nos aprestamos a hacer carreras, algo que no les recomiendo a ninguna persona que lo haga. Estoy compartiendo las locuras o las travesuras o los errores de la juventud con 22 o 23 años en ese momento. Entonces ya ustedes más o menos están sacando su cuenta para que vean cuántos años tengo. La que hoy es mi esposa se sentó al lado mío. Y con el muchacho al otro lado entramos al Express y empezamos a hacer esa carrera de carros. Nuevamente, no estoy pidiendo que lo hagan, ni que imiten este ejemplo. Las personas que conocen la 41, al entrar a la 41 y más o menos a 2 millas de lo que es la ruta que uno entra de Waukegan para irse a Chicago, unas 2 millas adelante hay una bifurcación. Entonces la carretera se abre en dos, uno para ir por la carretera local o uno para ir por la vía expresa o el expressway. De modo que estábamos nosotros haciendo esa carrera y en el momento de estar en el volante con esa adrenalina al tope, casi llego a tener un accidente muy serio. El primero que hubiese tenido y quizás el último. Dios libró a este siervo de un accidente junto con la que todavía no era ni su novia y la que iba a llegar a ser su esposa. Uno por tratar de impresionar. El carro aceleré y ese carro activó el turbo y empezó una velocidad impresionante y de pronto no habíamos quedado en por qué calle íbamos a ir o qué avenida íbamos a tomar, si la calle local o la vía expresa o el expressway. De modo que casi esa bifurcación se abrió de esta forma, y si ustedes lo están viendo de allá, es de esta manera, y me tocó tomar la decisión en segundos o en un segundo. Hermanos, casi me estrello, casi nos volteamos, porque no sabía qué hacer en un momento de no poder tomar una decisión rápida. Toda nuestra vida está enmarcada por decisiones que debemos de tomar frente a los conflictos o en una encrucijada. O una encrucijada que vamos a enfrentar. Y las encrucijadas son esas bifurcaciones que nosotros encontramos en nuestra vida que nos obligan, no hay excepción, nos obligan a ver cómo lo vamos a enfrentar, qué decisión vamos a tomar en el momento, qué camino voy a tomar, qué camino voy a elegir. ¿Cuál será la actitud con la que voy a enfrentar los grandes problemas de la vida? Por ejemplo, la agresión, el dolor, el insulto. ¿Cómo elegir frente a una bifurcación imprevista en la vida? Esa es la lección que deseo que juntos hoy aprendamos al examinar la vida, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aún ahora todavía sigue la controversia sobre la película La Pasión de Cristo. No sé cuántos de ustedes la han visto. Todavía se lucha si esta fue hecha en contra de los judíos o si era una exageración o hasta cuánto se podía proyectar violencia.
A mucha gente, déjeme decirle, no le importa si con mentiras frente a las pantallas de televisión o en una película se haga pedazos a un hombre con bombas o patadas chinas y que la sangre se desparrame por toda la sala, todo inventado por la fantasía. Pero cuando se trata de mostrar la realidad de la muerte del maravilloso ser que es Cristo Jesús, algunos todavía tienen problemas. Hoy estamos precisamente empezando a celebrar la pasión de nuestro Señor. Ese ser maravilloso que tuvo que enfrentar la mayor humillación que hombre alguno pudo haber enfrentado, sobre todo en la condición como Él era, que era Dios, y sigue siendo Dios. Las celebraciones de Semana Santa están empezando el día de hoy en todo el mundo cristiano a través de las redes sociales, algo nunca antes visto. Algunos lo empezamos la semana, el domingo anterior con la entrada triunfal a Jerusalén. Y al celebrar la Semana Santa, para mucha gente es un tiempo de tristeza, es un tiempo de dolor. Para algunos es un tiempo de dejar de comer carne. Para otros es visitar por remordimiento un templo. Ahora no lo pueden hacer aunque quisieran. Sin embargo, escuchen bien con lo que quiero partir. No existe una comprensión del sacrificio de Cristo después de celebrar esta Semana Santa. Si el adúltero sigue adulterando, no hay una comprensión del sacrificio si después de esta Semana Santa la mujer maltratada sigue siendo maltratada. Si la mal genio sigue con el mal genio, no hay una comprensión del sacrificio de Cristo si después de llorar recordando el sufrimiento de Cristo, la persona sigue lamentando prematrimoniales o fuera del matrimonio, el adulterio o la fornicación. Es decir, no se ha comprendido o no se comprende el sacrificio de Cristo si después de este tiempo de recogimiento y de recordar el sacrificio de el maravilloso ser que es el Señor, la gente continúa practicando todo aquello que Cristo a través de su muerte logró para que nosotros obtengamos la fortaleza para dejar de practicar aquello. Lamentablemente, esto no solo ocurre con los religiosos de otras religiones, sino también ocurre con los religiosos evangélicos. Es triste, pero es la realidad. Si no, basta observar la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, recibido con vítores, con aplausos, para luego esa misma gente, el día de mañana, viernes, estén gritando por su crucifixión. La religiosidad, mis hermanos, la religiosidad. En esta noche, quisiera que usted, como dije al principio, esté preparado para saber elegir en circunstancias en las que tomar una decisión es imprescindible. Y qué mejor que examinar la vida de Cristo, de ese ser maravilloso que se preparó para elegir. Escuche bien, Cristo se preparó para elegir. Él no eligió en el momento. Él no decidió enfrentar las encrucijadas de su vida sin preparación, sino que siempre supo cómo enfrentar todo lo que su ministerio terrenal traía consigo. Él se preparó para eso. Y quisiera que aprendiéramos de él, todos nosotros, mi persona y todos los que están aquí al frente mío, mi familia, mi esposa, mis hijos y ustedes los que están frente a esta cámara, que aprendamos del Señor Jesucristo estas enseñanzas que Él nos dejó en medio de la pruebas tan grandes. Observemos como primer punto aquí, ¿cómo eligió Cristo frente a los conflictos familiares? ¿Cómo eligió Él frente a los conflictos que Él tuvo que enfrentar con su familia de sangre? Mire lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 22 en adelante.
Y vamos a leer de Marcos capítulo 3 del versículo 20. Y preste atención, por favor, porque hay unas fábulas o historias que se levantan alrededor de Cristo Jesús y pretenden mostrar que Jesucristo nunca tuvo hermanos de sangre o que María y José nunca tuvieron hijos, pero la Biblia contradice aquello y la aceptación de que Jesucristo tenga hermanos de sangre no daña en absolutamente nada la reputación de María ni de su esposo. Antes es más, el querer quitarle a la familia de Jesús, el hecho de que ellos hayan, de María y de José, de los padres de Jesús, padres terrenales de Jesús, el haber tenido familia en el tiempo de nuestro Señor, una persona que no tenía familia, una mujer que no podía tener hijos, era considerada una persona bajo maldición. De modo que mire lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 3, versículo 20. Mire cómo el Señor Jesucristo enfrentó el conflicto familiar. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, la familia de sangre de Jesucristo, su mamá y sus hermanos, sus hermanas, vinieron para prenderle, para tomarle, para alejarlo de lo que él quería, de lo que él pretendía hacer. Porque los suyos, su familia, decían, Jesús está fuera de sí, es decir, ha perdido la razón, está loco. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba afuera a los demonios. El Señor Jesús empieza su ministerio. Y de pronto estas personas que convivían con él y lo veían a él como su hermano, el mayor, de pronto ven un accionar de Cristo Jesús muy diferente al que ellos estaban acostumbrados a ver. Él se levanta y empieza a proclamarse como el Mesías. Esta gente que no creía en él, su propia familia que no creía en él, sus hermanos y sus hermanas, entonces empiezan a ver a Jesucristo como una persona que ha perdido la razón, que había perdido el juicio. Empieza a sacar demonios, empieza su ministerio a despegar y a hacerse conocido primeramente como un exorcista, el Señor, porque quitaba demonios, echaba fuera demonios, y resulta que por este lado tiene a sus hermanos que van corriendo a buscarlo para que él no siga haciendo el ridículo y empiezan a querer reconvenirle para que fuera con ellos, dejara de hacer lo que está haciendo, y por otro lado tenía el ataque de la gente religiosa que decían que él estaba sacando demonios por el poder de Satanás. La vida de nuestro maestro, mis hermanos, fue una vida de conflictos, encrucijadas que demandaban elecciones que él debía de tomar. En esta porción de la Escritura vemos a su madre, a sus hermanos, su familia. Todos tenían una relación con él. Sin embargo, en este determinado momento, ellos pensaron que estaba loco nuevamente, como acabo de mencionarlo. Querían llevárselo a su casa, querían llevarlo de regreso con ellos, porque pensaban que era mejor que él estuviera en casa en lugar de estar haciendo el ridículo, enseñando cosas tan extrañas. Mire cómo el Señor Jesucristo enfrentó la elección frente al conflicto familiar. Ahí mismo en el capítulo 3 de Marcos, versículos 31 en adelante, mire la respuesta de Jesucristo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle, fueron a buscarlo para que saliera de estar haciendo el ridículo. Ellos creían que estaba loco, empezaron a decir que él estaba loco, y la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera. ¿Se da cuenta lo que está diciendo Marcos? El primer evangelio que se escribe es el evangelio de Marcos. Nuevamente, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos,
Todos ustedes. ¿Quiénes? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Impresionante, hermoso, la manera como el Señor enfrenta el conflicto familiar. Así que frente a la encrucijada de enfrentar un conflicto familiar, Jesús escogió el camino correcto. Cuando Jesucristo pudo elegir usar su poder para destruir a la gente, Él dijo, puedo llamar legiones de ángeles para que me defiendan, para que peleen por mí. Él eligió la humildad. De la misma manera sucedió con Él en la cruz. Sus palabras nos hacen conocer la sabiduría que tuvo Él para enfrentar sus circunstancias adversas. Padre, dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor, como tú y como yo, tuvo una elección que hacer. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En el conflicto del dolor y la angustia, Cristo no escogió el resentimiento. ¿Lo ha escogido usted? Cuando fue despreciado, Jesús no escogió el odio o la violencia. ¿Lo ha escogido usted? Cuando fue despreciado, Él escogió el amor frente a la encrucijada del rechazo y del odio y del amor y del odio y del desprecio. Jesucristo eligió el amor para enfrentar aquello. Así que frente a la vida, frente a los conflictos que se presentan constantemente en nuestro diario vivir, siempre hay elecciones que tenemos que hacer. Siempre. Siempre. Y mañana vamos a profundizar en esta palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero mire la respuesta de Jesucristo frente al conflicto familiar. ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Sino todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Cuál fue la intención de María y de sus hermanos? Es muy seguro que ahí estaba Santiago, Jacobo. Es muy seguro que ahí estaba Judas. Judas es el que escribió una de las cartas del Nuevo Testamento. La carta que usted lee antes del Apocalipsis es escrito por el hermano del Señor. Santiago es otro de los hermanos, que es llamado Jacobo también. Ellos estaban ahí. Era muy seguro de que Jacobo y Judas estaban ahí. Ellos fueron a decirle, sal de ahí, porque estás loco. Pero, escuche bien, yo no veo una motivación errónea o mala de los hermanos de decirle a Jesús, sal de ahí. Era muy difícil para ellos ver que la persona que había crecido junto a ellos de pronto se revele como el Mesías, como el Dios. Cualquier persona en su sano juicio hubiese actuado como ellos. Pero escuche bien lo que está sucediendo aquí. Los hermanos, la familia, aún con buenas intenciones, estaban tratando de que el ministerio de Cristo Jesús se opacara. La familia, aún con buenas intenciones, amando a su hermano, con buenas intenciones, estaban tratando de que el Señor Jesucristo, su ministerio salvífico, su ministerio de salvación no se desarrollara, no llegara a realizarse. Sin embargo, frente a ese conflicto y frente a ese error, Jesucristo nos dio una gran lección que debe de ser imitada por cada uno de nosotros. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué enseñanza tan grande? ¿Cuántos de ustedes están enfrentando constantemente el conflicto familiar? Sobre todo ustedes, mis hermanos, mis hermanas, que han empezado o entregaron su vida a Cristo Jesús. Y ahora sus costumbres empiezan a cambiar. Y ahora usted tiene el deseo de congregarse. Y ahora usted tiene el deseo de orar. Y ahora usted tiene el deseo de leer la palabra. Ahora usted tiene el deseo de escuchar música diferente. Pero vienen sus familiares y empiezan a atacarlo. Vienen sus familiares a tratar de reconvenirlo. Vienen sus familiares a tratar de
muchas veces o algunas veces en su buena intención, tratar de reconvenirlo para que usted deje de practicar aquello, deje de estar con los aleluyas, y de pronto usted empiece a ver que los problemas o las visitas los domingos empiezan a ser más constantes, que las visitas en tiempos que usted empieza o tiene que ir a su congregación, al edificio, a escuchar una escuela dominical o un estudio bíblico, de pronto su familia empieza a llegar, su familia empieza a visitarlo. ¿Cuál es la reacción suya? ¿Cuál es el compromiso suyo? Esto es lo que el Señor Jesucristo hizo, que nosotros debemos de imitar. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Se está dando cuenta? El Señor nunca dijo, sí, me da pena mis hermanos, me da pena mi madre o me da pena mis hermanas que estén pasando esta vergüenza por mí. Yo me voy a callar y voy a esperar que ellos se duerman, o voy a esperar que ellos no estén en casa para yo entonces empezar a realizar mi misión. El Señor estuvo firme. Frente a la encrucijada del conflicto familiar, Él se mostró firme. Y la firmeza de Él al final tuvo buenos resultados para la vida de su familia, que no lo había aceptado como el Mesías prometido, como el Dios verdadero. Mire aquella persona que llamó loco a Jesucristo. Vamos, por favor, acompañe rápidamente al libro de Santiago. Acompáñeme rápidamente al libro de Santiago para que podamos ver cómo la expresión de ese hombre que llamó loco a Jesucristo en su momento, porque Jesucristo mantuvo sus convicciones de seguir fiel a su ministerio. Mire lo que logró en la vida de su hermano. Mire cómo se refiere a aquella persona que alguna vez en su ministerio lo llamó loco o fuera de sí. Mire lo que escribe Jacobo o Santiago con respecto a su hermano Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 1. Y voy a tomarme el tiempo, mis hermanos, porque he recibido bastantes, no una, ni dos, ni tres. He recibido una gran cantidad de llamadas y de comentarios pidiéndome que lea las porciones de la Escritura más despacio. Así que por favor apunten Santiago capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice la palabra del Señor, para que usted se goce, cuando uno tiene el resultado de mantener las convicciones como lo hizo el Señor. Santiago, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? La fortaleza, la sabiduría y la preparación de Jesucristo para enfrentar los conflictos familiares, al final llegó a cumplir su cometido. Y estos hermanos que llegaron a considerarlo un loco o fuera de sí, tuvieron un encuentro con él y dejaron de solamente verlo como un familiar más o como el hermano mayor para llamarlo amo, para llamarlo Señor, y para que ellos mismos se declararan siervos de aquel a quienes alguna vez llamaron loco. Qué hermoso es la palabra del Señor. Pero miremos la elección frente al obstáculo para cumplir su propósito de vida. Otra elección que hizo el Señor. La elección, apunte bien, frente al obstáculo que quiere impedir cumplir mi propósito de vida. ¿Cómo usted enfrenta aquel obstáculo que claramente quiere evitar que usted desarrolle la razón de su existencia? Eso pasó con Jesucristo. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 46. Nuevamente. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. La elección frente al obstáculo que quiere impedir cumplir el propósito de vida. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní,
y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Acompáñenme a esta vigilia. Sean parte de mi dolor, es lo que le está pidiendo el Señor. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, Pedro, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, se acerca el que me entrega. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La escena del Getsemaní es una escena impresionante, mis hermanos. Una escena impresionante. Un lugar oscuro, imagínense, un lugar oscuro. El Señor está ahí con sus discípulos. Es un lugar apartado. Él sabe lo que va a suceder con él. Vemos aquí a Jesucristo enfrentando una tremenda decisión en su vida, una encrucijada. Jesús iba camino a la muerte, tenía que enfrentar situaciones complicadas, y por eso en esta elección que él enfrenta, me encanta la manera como lo hace y espero que a usted le llegue a encantar también. No era sencillo. Estaba ahí angustiado, estaba entristecido. Llegó al punto de dejarse caer y orar a su Padre. Y las palabras que utilizó él, analicémoslas por un momento. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, mire lo que está diciendo el Señor. Padre mío, no quiero morir. Señor, no quiero morir. Es terrible lo que viene. No quisiera que ocurra. Pero Padre, que sea hecha tu voluntad, no la mía. Este es el secreto de las decisiones sabias. El secreto para enfrentar las encrucijadas de la vida. Escuche bien. La razón por la que sufrimos o experimentamos las consecuencias indeseables frente a un problema es porque enfrentamos y decidimos mal en el momento que enfrentamos los problemas de la vida. Ningún problema tiene la capacidad de destruirnos. Es la manera como enfrentamos los problemas lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Tal vez alguno de ustedes ha llegado a enfrentar el dolor del divorcio, por ejemplo, o lo está enfrentando y ahora está lleno de resentimiento. Está lleno de amargura viviendo en la historia pasada de lo que fue y de lo que pudo ser y de lo que nunca sucedió. Está enfrentando o enfrentó mal la encrucijada del divorcio, porque quien enfrenta mal se encierra en una prisión. Se va por una carretera incorrecta. Se va alejando de la verdadera vía. Si tuvo usted problemas con alguna persona y por eso ahora no quiere acercarse a otras, es una respuesta errónea a un conflicto natural. Escuche bien.
Como pastor y consejero me ha tocado escuchar a hombres y mujeres de 30, 40, 50 años quejarse, por ejemplo, de su soltería. Y la razón es que cuando jóvenes tuvieron fracasos, que no les quedaron ganas de volver a confiar en otra persona, y ahora la están pasando mal porque enfrentaron mal ese conflicto natural. A nadie le gusta vivir aquello, a nadie. ¿Sabe cuál es el problema? Présteme atención a lo que voy a decir, porque quizá va a sonar como un trabalengua, pero por favor présteme atención. El problema es que creemos que sabemos cuando no sabemos. El problema es que creemos que asistir a la iglesia nos va a dar el conocimiento que necesitamos. Pero yo sentado aquí y usted viéndome a través de esta cámara, no va a servir de nada si es que no decide usted poner en práctica de una forma constante el consejo de la palabra de Dios. Las personas que solamente reciben el conocimiento para almacenarlo, podemos convertirnos en cabezones cristianos, llenos de conocimiento pero sin práctica. Escuche bien, mi hermano, mi hermana. Todos pasamos por los grandes conflictos de la vida, pero lo enfrentamos mejor cuando hay conocimiento. Lo enfrentamos mejor cuando nos preparamos para aquello. Cristo lo sabía. El Señor Jesucristo, antes de este evento, mencionó algo muy hermoso que Él recordó en cada momento de su ministerio. Él dijo: yo para eso he venido, para morir y para dar vida en abundancia. Esa es mi razón de vida, ese es mi propósito de vida. Esa es la excelencia, la razón de mi existencia. Yo para eso he venido, para morir y para dar vida, dijo el Señor, y para dar vida en abundancia. Él sabía cuál era su propósito de vida. Él sabía cuál era su misión. Se preparó. No enfrentó su misión inventándose respuestas en su caminar. Él, para cumplir su propósito, mantenía un constante diálogo con su Padre a través de la oración. Mantenía disciplinadamente una comunión constante con su Padre a través de conocer la Escritura, de ayunar, de enseñar su evangelio, aunque nadie se lo entendiera. Aunque nadie se lo entendiera. Sus mismos discípulos nunca llegaron a comprenderlo. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo, después de resucitar, se encuentra con los discípulos, aquellos dos que iban a Emaús? Es tanta el dolor y tanta la confusión y tanto la falta de entendimiento del ministerio de Cristo que estas personas fueron incapaces de reconocer al Mesías. Y en el diálogo con estos hombres, estos seguidores de Cristo, llegan a mostrar, a decirle a él lo erróneo que ellos, de la manera tan errónea que ellos habían visto a Jesucristo en su ministerio con ellos. Nosotros creíamos que Él era el que iba a liberar a Israel. Para nosotros, después de haberlo escuchado diciendo que era el camino, la verdad y la vida, que nadie venía al Padre sino a través de Él, nosotros creíamos que era un líder político. ¿Se da cuenta? ¿Cómo enfrenta usted el dolor, la pérdida de un ser querido? ¿Cómo enfrenta los problemas con su familia, con los hijos que llegan, con aquellos que se van o con aquellos que no quieren irse? ¿Cómo usted enfrenta el problema con un embarazo no deseado, con un embarazo deseado pero no logrado? ¿Cómo está enfrentando usted en este momento la pérdida de trabajo, la escasez de dinero? Y seguramente está empezando a escasear el alimento. ¿Cómo está enfrentando usted esa encrucijada de la vida teniendo a Cristo Jesús como su Señor? Es decir, ¿cómo enfrenta todo aquello que puede causarle estrés, dolor y agotamiento, no solo físico, sino también espiritual y emocional? Por eso, mis amados hermanos, enfrentar encrucijadas de la vida nos exige, a pesar de ser un momento de dolor y de soledad,
nos exige actuar de forma correcta como Jesús en el Getsemaní, cediendo su voluntad a la voluntad de Dios. Así enfrentó el Señor ese obstáculo frente a cumplir su propósito de vida. Así enfrentamos nosotros también las encrucijadas de la vida. Así puede decirle a Dios un hombre o una mujer que está atravesando el divorcio, que está atravesando la pérdida de un familiar, está atravesando la enfermedad, la pérdida del trabajo, la ausencia de dinero, lo que sea. Usted puede llegar incluso a decir: Señor, quiero sentir odio. Señor, estoy experimentando dolor. Señor, quisiera vengarme, Señor, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Quiero enfrentar este problema no como yo quiero, sino como tú me lo mandas. Como tú me mandas a hacerlo. Esa es la victoria frente a las encrucijadas de la vida. Todo aquello que enfrentamos tiende a que nosotros podamos perder de realizar el propósito de nuestra vida. Pero nosotros podemos enfrentarlo de la misma forma que Cristo Jesús. Padre, no quiero pasar este dolor, pero por favor no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Pero para prepararse para enfrentar este conflicto es necesario prepararse. La ignorancia es terrible, mis hermanos. Escuche bien, los problemas de la vida que enfrentamos no hacen que los individuos se destruyan. Noten el conflicto maravilloso de Jesús en el Getsemaní, la pasión de Cristo. En esta encrucijada, Él salió victorioso porque no hizo lo que quería, sino lo que debía. Nuevamente, en el Getsemaní, en este conflicto frente a no querer pasar lo que iba a pasar, el Señor Jesús salió victorioso porque no hizo lo que quería, sino hizo lo que debía. Eso se llama madurez. Eso se llama éxito en la vida. ¿Sabe cómo sale usted victorioso en sus relaciones interpersonales o en su matrimonio? Cuando usted hace lo que debe, no lo que le gusta solamente. La elección frente al engaño y la traición. Mire que el Señor Jesucristo enfrentó el engaño y la traición como ningún hombre alguno lo ha enfrentado. Mateo 26, del 47 al 54. Nuevamente, Mateo 26, del 47 al 54. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿O tú acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Escuche esta pregunta que hace el Señor Jesucristo. Hermoso, hermoso. Personalmente, para mí y para mi familia, esta escritura ha sido lo que hace casi ya 6 años tuvimos que recurrir para enfrentar la encrucijada de la traición y el engaño. Quien ha enfrentado el engaño y la traición sabe que no es fácil lidiar con aquella encrucijada de la vida. ¿Ha enfrentado usted una traición, un engaño?
Déjenme afirmar algunas verdades, mis hermanos, en este momento. Preste atención, por favor, para que no se complique la vida. La vida no es linda porque se le garantice que usted por ser un buen trabajador tendrá un buen salario. No es así. La vida no es linda porque se le garantice que si usted es fiel, recibirá la fidelidad como creyente, como respuesta. No, no es verdad. No todos los que trabajan tienen buenos trabajos. Ni todos los que son fieles reciben la fidelidad como pago. Mire al hombre más fiel y amante que la historia puede contar. Nuestro Señor enfrentó la traición, no de uno ni de dos, sino de todos los que Él preparó, cuidó, alimentó y dedicó su tiempo. En este específico pasaje vemos a uno muy especial, Judas, su tesorero. Algunos historiadores piensan que Judas nunca tuvo la intención de vender a Cristo, tal como al final terminó haciéndolo, sino que dicen que Judas lo que buscaba era poner a Cristo en el límite de su poder, para que cuando él, al verse amenazado de muerte, rodeado de todos sus enemigos, enfrentado por su causa, decidiera usar su poder y librarse de sus opresores. Y al librarse de sus opresores, desatar la revolución que llevaría a los judíos a ser la nación independiente que siempre debió ser la nación poderosa, aquella que fuera capaz de vencer a los romanos. Y no creo que esté tan lejos de la realidad lo que los historiadores piensan sobre Judas. Porque todos miraban a Jesucristo como un líder político, aun cuando Él se reveló a ellos como el Mesías, como el Señor. ¿Sabe por qué sucede esto, mis hermanos? ¿Sabe por qué le llegó a pasar esto a Judas? ¿Y sabe por qué muchas veces la gente quiere hacer justicia por sus propias manos y por sus propios medios? Porque hay gente que cree que debe de ayudar a Cristo a realizar aquello que solo Él puede realizar. Por eso que hay religiones, aún llamadas cristianas, que determinan cómo cada creyente debe de vivir sin prepararlos para que tomen decisiones por sí mismos. Los crean como robots, los forman como robots, sin la capacidad de decidir. Robots que Dios nunca desea crear, pero que el poder de la religión y de los religiosos sí pueden crear. Conmigo han venido personas después de casi 6 años a decirme: pastor, nosotros nunca quisimos hacer eso con usted. Nunca fue la intención de hacer eso con usted. Queríamos otra cosa para usted. Cristo nos enseña cómo enfrentar el dolor de la traición y el engaño. Una tremenda encrucijada de la vida. Note las palabras del corazón del maestro frente a un acto tan vil. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? No. Esta no es una simple expresión, mi hermano, mi hermana. El Señor enfrentó la traición siendo fiel a sus convicciones. Él amó desde que inició su ministerio hasta que lo acabó. Él amó a Judas como un amigo y su amor fue inquebrantable hasta el final. Aún a pesar de la traición, el amor de Dios hacia Judas fue inquebrantable. Es ese mismo amor por el cual cada uno de nosotros está aquí, a pesar de habernos burlado de Él en el pasado, a pesar de algunos estar aún haciéndolo todavía. Él nos ama. Note bien cómo el Señor enfrentó la traición. Mire su argumento. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Todo encajaba dentro de la perfecta voluntad de Dios. Aún la traición de Judas
Fue parte del cumplimiento de la Escritura en el ministerio de Cristo Jesús, en la vida de Cristo Jesús. Él lo vio así. Y por esa razón, el Señor nunca se consideró una víctima del engaño o víctima de la traición. ¿Puede verse usted así también? Jesucristo vio la traición de Judas como la forma como la Escritura se tenía que cumplir en su vida. Sin traición no pudiera haber existido apresamiento. Sin apresamiento no pudiera haber existido, no hubiera existido castigo. Sin castigo no hubiese existido muerte. Sin muerte no hubiese existido resurrección. Sin resurrección no hubiese existido la vida eterna para cada uno de nosotros, ni la posibilidad de una vida en excelencia en este mundo. ¿Se da cuenta cómo aún la traición es parte del propósito de Dios? Y también lo es en su vida, mi hermano, mi hermana. Usted tiene una misión que cumplir y solo el que se mantiene fiel a sus convicciones puede cumplir ese propósito. 3 grandes enseñanzas en esta noche de Cristo Jesús. 3 grandes, hermosas enseñanzas de nuestro Maestro un jueves de tinieblas. Todo esto sucedió un jueves de tinieblas. Fue oscuro. No solamente físicamente, pero también fue oscuro para la humanidad. El Señor empezó su camino a su martirio y a su muerte, pero también a su resurrección. Todo lo que Jesús hizo y dijo tuvo un propósito, mi hermano, el de enseñarnos a vivir, pero a vivir bien, con excelencia, para disfrutar de todo lo que la vida puede traer. Todo lo que la vida puede traer no es malo, lo malo es la manera como lo enfrentamos. Escuche bien, y se lo repito nuevamente, nada tiene el poder de ser destructivo para tu vida si tienes las convicciones bien establecidas. Nada tiene el poder de ser destructivo para tu vida si tú tienes tus convicciones bien establecidas, bien formadas, bien estudiadas. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Su muerte, su resurrección nos garantiza la victoria. Su muerte no fue inútil. Hay poderosas razones para amar con todo nuestro ser a ese Cristo que en el madero venció la muerte con poder y autoridad para darte su victoria y que tu vida realmente pueda cumplir su propósito de existencia. ¿Cómo enfrentas los conflictos familiares? El Señor en esta noche nos enseñó aquello. Mantente firme en cumplir la voluntad de tu Padre. Si tu familia no te conoce, no conoce al Señor, y ahora está luchando contra ti por tu nueva fe o porque tú dices ser creyente, no te preocupes de las burlas, no te preocupes de las maneras que están atacándote. Mantente fiel a tu propósito, a ese propósito que Dios ha creado para ti. Tu testimonio, tarde o temprano, va a afectar la vida de tus familiares. En esta noche algunas personas pueden llegar a decir eso. He escuchado comentarios y testimonios de algunas personas que están escuchando este estudio y que están diciendo, mi familia, mis hermanas, mis hermanos, nunca querían escuchar de la palabra del Señor. Les hablé, les compartí, siempre rechazaban, pero ahora están escuchando, pero ahora están tomando en serio a Dios. ¡Qué hermoso! La fidelidad suya va a lograr que Dios obre. Porque usted está mostrando el tipo de fe que usted tiene. Si usted cede a su familia, a los conflictos de la familia, en la práctica y en el desarrollo de su fe, eso es lo que usted está mostrando a su familia, una fe débil. Muestre una fe firme, pero una fe revista de amor, de gracia, de misericordia. ¿Cómo usted enfrenta el conflicto para
cuando éste trata de evitar la razón de su existencia. El Señor Jesucristo es muy hermoso para enseñarnos eso. El Señor es muy hermoso para enseñarnos aquello. ¿Cómo enfrenta usted la traición? ¿Se ha llenado de rabia, de odio por las consecuencias que usted está viviendo? ¿Por lo que le hicieron? ¿El engaño que usted experimentó? ¿Le ha causado odio? ¿Le ha causado rabia? Y hasta el día de hoy ha pasado 1 año, 2, 10, 20 años y usted todavía no lo supera. Usted enfrentó mal, mi amigo, mi hermana, mi hermano. Usted enfrentó mal esa encrucijada de la vida. Enfréntelo como lo hizo el Señor Jesucristo. Aún el engaño y la traición cumplen un maravilloso propósito en su vida. Así como la Escritura se cumplió en la vida de Jesucristo, la Escritura se tiene que cumplir en su propia vida. Usted que me está escuchando, también se tiene que cumplir en su propia vida. Cuando usted tiene presente eso, que el engaño y la traición que usted está experimentando, el Señor lo está permitiendo por un propósito que seguramente usted no sabe. Al Señor Jesucristo le tomó 3 días para que la gente alrededor de él descubriera que el propósito de la traición tuviera sentido, la resurrección. Hay un tiempo que usted tiene que esperar para darse cuenta cuál fue el propósito de la traición que usted vivió. Yo lo he experimentado, yo lo he vivido juntamente con los míos. La tentación para odiar siempre está presente frente a una tentación. Pero llenarse de rabia y de odio es la peor manera de enfrentar las consecuencias de la traición, porque no es la traición lo que lo destruye, es la manera como usted lo va a enfrentar. Déjeme decirle algo. Frente a la agresión, la mentira, el engaño y la traición del prójimo en contra suya, usted va a enfrentar las consecuencias de aquello, pero usted tiene que elegir sabiamente. O va a enfrentar ese engaño y esa traición con odio, con rabia, o va a enfrentar las consecuencias de esa traición en paz y con la ayuda del Señor. Usted tiene que elegir. Hace 6 años compartí esta oración que voy a hacer ahora para que podamos terminar. Y hace 6 años aproximadamente no sabía lo que el Señor tenía preparado para mí. Han sido 6 años de dura prueba, pero de hermosas victorias. Y quisiera que usted, ahí donde está, inclinara su cabeza por un momento y cerrara sus ojos y me acompañara a recordar, y que me acompañe a recordar esta oración que hace 6 años, sin saber lo que íbamos a pasar, lo que iba yo a pasar junto con mi esposa y mis hijos. Esta es la oración que hice en frente de mis hermanos en la iglesia que estábamos pastoreando mi esposa y yo. Incline su cabeza, cierre sus ojos por un momento y acompáñeme a recordar esta oración. Amado varón de dolores, pensando en tu pasión, Señor, digo, gracias por tu Getsemaní, ejemplo de nuestro propio Getsemaní. Gracias por tener un lugar a donde ir cuando no hay nadie a donde ir sino a ti. Gracias por un lugar donde orar, gracias por un lugar donde llorar y descubrir quién realmente soy yo, despojado de toda palabrería. Hace 6 años hice esta oración. Sé que en algún momento, Señor, y en alguna parte, algún tipo de Getsemaní me está esperando, tal como tú. Tal vez llevaré amigos, los que se dormirán, y sé que algún día llegará una noche negra que caerá sobre mi alma,
y me llevará a una angustia de muerte. Señor, tiemblo al pensar en las tinieblas y la soledad y la desesperanza. Señor, prepárame para esa noche negra, Señor. Pero prepárame ahora. Ayúdame a darme cuenta de que, aunque el Getsemaní sea el más aterrador de los lugares, también es el más tranquilo que existe. Señor, me inunda el temor, me inunda el terror, cuando me doy cuenta que no tengo las riendas de mi vida, ni de los que amo. Pero me abraza la tranquilidad de que tú tampoco tenías las riendas de tus hermanos cuando te negaban, ni de Pedro que te negaba, ni de Judas que con un beso te traicionaba. Me abraza, Señor, la tranquilidad de que usted me comprende. Ayúdame cuando todo a mi alrededor esté oscuro y esté solo y con miedo. Ayúdame a poner en la tuya mis manos temblorosas y confiarte en mi vida y la de mis seres queridos. Señor, sé que algún día lucharé con circunstancias que están fuera de mi control, que algún tipo de sufrimiento me tirará al suelo frío y duro. Pero tal como tú caíste unas veces en tu camino a la cruz, y tal vez tu madre, la que te cuidó desde pequeño, sentía la impotencia de no poder ayudarte, quizá algún día la mía se sienta así, porque así me siento, impotente de ayudar a otras personas, Señor. Pero cuando yo caiga al suelo, herido por la vida, Señor, ayúdame a darme cuenta de que las victorias del cielo son las derrotas del alma humana. Que mis fuerzas no se hallan en cuán valientemente lucho, sino en cuán completamente me someto a usted. Señor, gracias por tu Getsemaní, gracias por mi Getsemaní. Amén. Esta oración la compartí frente de mis hermanos en la iglesia que el Señor nos permitió pastorear por muchos años. Y ahí estaban las personas que el Señor usó para darme la más grande lección de vida. Amo a todas las personas que hicieron lo que hicieron conmigo. Los amo de verdad. Decidí enfrentar lo que enfrenté con el corazón limpio y en paz, con la ayuda de mi Dios. Y decidí junto con mi esposa y mis hijos aprender las maravillosas lecciones que en estos 6 años el Señor nos ha permitido aprender. Le doy gracias a todas las personas que estuvieron involucradas hace casi 6 años ya en todo lo que sucedió, porque yo sé que también ellos están aprendiendo las lecciones que Dios quiere traerles. Todos nos equivocamos en algún momento de la vida. Nos equivocamos cuando pretendemos ayudar al Señor en querer traer disciplina en la vida de una persona porque nosotros asumimos que la persona está actuando mal. Pero de estas experiencias duras, el Señor siempre nos fortalece. No pensé que iba a pasar lo que he pasado antes de hacer esta oración, pero sí estoy convencido que el Señor de alguna manera nos prepara para hacerlo y para enfrentarlo. Ese Cristo del madero es hermoso, es precioso y es bello. El propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros se tiene siempre que cumplir, mis hermanos. Espero que esta reflexión les esté ayudando, les traiga bendición, que esta reflexión toque sus corazones. Y si hay algún comentario, este es el momento para hacerlo.
Si hay alguna petición de oración, es el momento para hacerlo. Si usted quiere compartir algo de su experiencia, este es su momento para hacerlo. Tenemos un tiempo más abierto para hacerlo. Este es un tiempo especial, este es un día especial, este es un jueves especial. Este no es un jueves como cualquier otro. Este es el jueves donde el Señor Jesucristo fue apresado, fue tomado. Y podemos seguramente nosotros vernos, identificarnos con el Getsemaní de nuestro Señor. ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguna petición? ¿Hay alguna necesidad que usted quiera en esta noche que nosotros oremos? Deje sus comentarios, mis hermanos, bajo la página. Háganos saber si están siendo de bendición estos estudios en su vida. Háganos saber, háganos saber. Deseamos compartir las bendiciones de Dios. Si usted que pidió oración, el Señor está respondiendo las oraciones, por favor díganos si el Señor les está respondiendo las oraciones para que nosotros podamos dar gracias todos juntos por la respuesta de nuestro Señor. Pero el Señor es bueno. Una petición de oración. Una petición de oración. Sonia pide oración por su pastor que está sintiéndose mal de la gripa. Vamos a orar por el pastor de nuestra hermana Sonia que está sintiéndose mal de la gripa, y en estos momentos cualquier persona que está experimentando una gripa, el temor es de que esté siendo atacado por este virus. Vamos a orar por el pastor de Sonia. ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿Algo que ustedes quisieran aportar, mis hermanos? Este es el momento de participar. Las preguntas que ustedes puedan tener en su corazón. No queremos terminar este espacio sin que usted pueda participar si desea hacerlo. ¿Nadie más? Hermana Fabiana, siempre pongo a mi familia y a mis seres queridos en las manos de mi Dios. Todo lo dejo en las manos de Él y Él hará cosas grandes y maravillosas. Amén. Sonia dice que ora por su pastor, pero también por ella, porque ella es la que se siente mal. Vamos a orar por Sonia. También ella se está sintiendo mal. Vamos a pedir que el Señor haga su voluntad, mis hermanos. Dios va a hacer su voluntad en el cuerpo suyo. No tenga temor. Deje que el Señor obre en el cuerpo suyo. Betty dice, estas 2 semanas comienza el coronavirus a brotar y que Dios tenga misericordia de nuestro país. Desde Perú, mi hermana Betty, mi hermana menor, a quien quiero como una hija, está pidiendo oración por Perú. Estas 2 semanas que vienen son decisivas para mi país. El coronavirus está alcanzando el pico más alto, o va a alcanzar el pico más alto en las próximas 2 semanas. Que el Señor tenga misericordia. Oremos también por Ecuador, una de las naciones más tocadas. Y no nos equivocamos al decir que el gobierno ha sido demasiado inescrupuloso en tratar este tema en esta nación que nosotros amamos mucho, que el Señor tiene en su corazón. Tenemos muchos hermanos y amigos, compañeros que son ecuatorianos, y realmente debemos de orar intensamente por nuestros hermanos ecuatorianos, por la nación de Ecuador,
porque el coronavirus está tocando muy, muy, muy duramente. Mari Carmen dice, pastor, yo quiero dar gracias a Dios por la vida de todos mis compañeros de trabajo y orar por mi trabajo. Han habido casos positivos y orar por la familia. Nuestra hermana Mari, que nos ve desde Chicago, da gracias al Señor por ella, por la vida de sus compañeros, por el trabajo. En su trabajo ya han dado positivo varias personas. Oremos por ellos, por la familia. Pero oremos, hermanos, porque el Señor se manifieste a ellos y que ellos puedan ver realmente la mano del Señor en este tiempo. Estoy creyendo día a día, cada vez más estoy creyendo que el Señor desea despertar el corazón de la gente en esta nación y en el mundo entero. El Señor desea, anhela que a través de esto que está sucediendo, las personas vuelvan la mirada a Él, porque nos estamos dando cuenta que todas las mentes privilegiadas, la ciencia en su afán de rechazar la existencia de un Dios frente a esta pandemia, están demostrando que realmente el único que puede ayudar es Dios. Fabiola Castañeda, oración de acción de gracias por la salud de mi niño Mateo, bendiciones. Estuvimos orando por Mateo, el hijo de nuestra hermana Fabiola Castañeda, y el Señor está respondiendo según lo que estoy entendiendo de esa petición o de ese agradecimiento. Así es que gracias damos al Señor cuando Él responde las oraciones de su pueblo. Háganos saber si el Señor está respondiéndoles para que podamos dar gracias al Señor. Todos juntos dar gracias a Dios por esa bendición, mis hermanos. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Lucy, Horacio, por las familias de Lucy, me imagino, porque dice por las familias Lucy. Nuestro hermano Horacio está pidiendo por la familia de su esposa aquí en Colombia, me imagino. Pero oremos por la familia de todos ellos. Ellos tienen a la hija Vanessa, que nosotros conocimos muy chiquitica, muy niña, y hoy es ya una señora de casa trabajando como enfermera, está al frente de la línea de batalla, haciendo la labor que ella eligió como vocación, y le ruego y le suplico a usted que ponga a Vanessa delante de la presencia del Señor, para que el Señor la cuide, para que el Señor la proteja, para que el Señor la libre de toda esta pandemia también. Fabiana, oración por toda su familia, sus nietos, sus nueras. Amén. María, pastor, le pido por mis hijos. María Koch. Mari Carmen, mi compañero murió del coronavirus. Por la familia Alzate, por todos los países. Una oración por mis abuelos. A ver, hija. Muchísimas gracias por todas las peticiones que nos están haciendo llegar. Muchísimas gracias. María Koch pide por Su esposo. Jeff Koch en Chicago, el mundo entero por los niños. Isabel Bravo pide por orar por Areli y sus compañeros de trabajo, que Dios los guarde. Ya está. Nuestra hermana Areli Bravo también es otra de las jovencitas que hoy que nosotros conocimos de jovencitas, y hoy es una enfermera y también está trabajando duramente en uno de los lugares alejados allá en México. Por favor, oremos por ella, no solamente hoy, pero pongamos a ella constantemente en la presencia del Señor. Vamos a orar, mis hermanos, si es que no hay más peticiones, si es que no hay algún comentario que quieran hacer, si no hay más nada.
Tina Sánchez dice que ora a Dios por enseñarme a través de esta enseñanza que cada sufrimiento obra todo para bien. Nuestra hermana Tina Sánchez desde Miami, Florida, nos dice que gracias por compartir esta enseñanza y entender que todo sufrimiento obra para bien. Amén, así sea. Yasmin dice para orar por su hermana Guadalupe. Vamos a orar por Guadalupe Bravo. Está embarazada. Por Guadalupe Bravo por su embarazo en México. Y mucho me temo que vamos a tener más oraciones de embarazos, de acción de gracias por los embarazos en este periodo de cuarentena. Lorena pide oración por Jessie, que la llevaron de emergencia a la clínica por un cuadro de asma aguda. Por Jessie. Tu hermana. Por mi hermana. Bueno, mi hermana acaba de pedir una oración por una de mis hermanas que ha sido llevada de emergencia en este momento, allá en Perú, por mi hermana Jessica. Por favor, acompáñenos en la oración. Dios tiene un tiempo para cada persona. Yo espero que sea el tiempo de mi propia familia, de buscar de Dios, y aquel que no lo conoce entregue su corazón al Señor, que es la mejor decisión que pueden hacer. Vamos a inclinar nuestros rostros, mis hermanos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos recordar tu sacrificio, Señor. Gracias porque podemos aprender de usted, Señor, la maravillosa manera de enfrentar los conflictos, aquellos conflictos que tienen el propósito, Señor, de destruir nuestra fe. Gracias, Señor, por aprender de su ejemplo para que nosotros podamos comprender de que realmente podemos ser sabios enfrentando todo tipo de situaciones, Señor, en nuestra vida. Gracias le damos por su palabra expuesta. Gracias le damos por su entrega. Gracias por permitirnos recordar, Señor, un jueves de tiniebla más, Señor. Gracias. Gracias porque su muerte y su resurrección, Señor, nos permiten en este momento creer y saber y estar confiados, Señor, que en este momento usted nos oye. Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pudo hacer posible, Señor, de que nosotros podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y estar seguros, Señor, de que usted está oyendo nuestra oración. Padre mío, en esta noche, por el pastor de nuestra hermana Sonia y por ella misma, que usted les pueda bendecir, que se están sintiendo mal. Bendice, Señor, al amigo, compañero, a la familia, Señor, de Mari Carmen, allá en Chicago, que su compañero murió por este virus que está atacando el mundo. Que la familia, Señor, pueda llegar a tener el consuelo y la paz que este momento, Señor, se necesita, pero que la paz pueda ser usted en la vida de ellos. Que esto que es muerte, Señor, pueda traer vida a ellos, Señor, y que esto, en lugar de apartarlos, Señor, pueda llegar a acercarlos más a usted, Señor, y que puedan entender que todo tiene un propósito, Señor, aun cuando no se entienda, aun cuando no se comprenda. Bendice, Señor, a Fabiana, a su familia, a sus seres queridos, a sus hijos, a sus nietos. Que todos ellos, Señor, puedan llegar al conocimiento suyo, Padre. Bendice, Señor, la fidelidad de Fabiana, Señor, en el estar constantemente clamando por su familia. Te lo rogamos, Padre mío. Por Fabiola Castañeda, muchísimas gracias, Señor, porque hemos orado por el niño, Señor, por Mateo, y usted le está dando, Señor, la bendición de ver la respuesta, Señor, a las oraciones que le hemos hecho por la salud de su hijo, Padre. Muchísimas gracias. Oramos también, Señor, por Horacio, por Lucy, por toda la familia aquí en Chicago y en Colombia, Padre mío. Oramos por su hija, Señor. Oramos por Vanessa, que está, Señor, al frente de esta lucha del coronavirus, Señor, como enfermera, siendo fiel a su vocación. Bendícela, ayúdala, cuídala, protégela. Y al ponerte, Señor, a ella como enfermera, ponemos la vida también de Arely, Señor, allá en México, que está haciendo la labor juntamente con sus compañeros. Bendícelo, Señor. Por la familia Alzate, sé tú, Señor, en la necesidad de ellos. Muchísimas gracias por la bendición.
de poder estar compartiendo con ellos a través de estas redes sociales, de conocer de sus necesidades a través de estas redes sociales. Sé propicio, Señor, a la familia Alzate, donde ellos se encuentren, Padre. Te lo agradecemos y te lo suplicamos. Por Guadalupe Bravo, Padre mío, te pedimos que tú puedas bendecir su embarazo en momentos de incertidumbre, en momentos, Padre Santo, donde las mujeres embarazadas están más propensas a todo esto. Señor, le rogamos por su bendición, le rogamos por su protección a su embarazo, que se pueda desarrollar tranquilamente este embarazo, Señor, y que puedan ver, Señor, el fruto de ese amor, Señor, llegar a este mundo, Señor, sana o sano. Señor, eso es la petición que le hacemos, Padre, en esta noche por mi hermana Jessica, Señor, que ha sido llevada al hospital en este momento. Usted, Señor, en este momento está viendo a mi hermana. Yo no la puedo ver, usted sí. Le ruego que su compañía esté con ella, que permita, Señor, a mi hermana fortalecer su relación con usted. Si hay una necesidad de arrepentimiento, que pueda este momento ser usado para que pueda tener un reencuentro con usted, Señor. Se lo ruego y se lo suplico, Padre mío. Por Teresa Aguado y su familia, que usted sea, Señor, a ellos en la necesidad que ellos puedan tener. Bendice a sus compañeros, a los compañeros de trabajo de Areli, Señor, guárdelos y bendícelos, Señor. Por Marta, bendice a su mamá, una anciana de 92 años, cuídela, bendícela, que su amor, Señor, pueda manifestarse a la vida de esta querida mujer que usted ama, Señor, mucho, que pueda el Evangelio tocar su puerta, tocar su corazón y usted pueda responder, Señor. Oramos por todos los países, Padre mío, que están siendo atacados por esta enfermedad. De una manera muy especial, Señor, rogamos por Ecuador. Vemos, Señor, las noticias de tantos muertos, Señor, en las calles. Ha sobrepasado la capacidad del gobierno para poder ayudar a estas personas que no solamente tienen que estar sufriendo el dolor de la pérdida de un familiar, sino la escasez del dinero para poder darles lo que llamamos, Señor, cristiana sepultura. Por favor, ten piedad, ten compasión de Ecuador, Señor. Permite de sabiduría, Señor, a esos líderes, Padre, que pasando por alto el dolor del prójimo, Señor, no han tomado la responsabilidad necesaria. Y al orar por Ecuador, Señor, te pido por mi país, por Perú, que tú puedas, Señor, bendecir mi patria, que puedas darle la sensibilidad a los compatriotas, Señor, y de que puedan, Señor, hacer caso a los consejos que les está dando el gobierno de quedarse en casa. Es difícil, Señor, combatir una enfermedad cuando existen personas tan necias y testarudas, Señor, que no quieren obedecer, que no quieren escuchar y que solo a través del dolor desean entender. Bendice mi país, Señor, ayúdalos. Por los hijos de María Koch y por su esposo. Tú sabes, Señor, la necesidad que ellos están pasando. Tú conoces, Señor, lo que ellos están experimentando. Te ruego, Padre, que seas propicio a ellos en este momento, Señor, y por mis padres y por los abuelos de mi sobrino, de Obed. Te pido, Padre, que tú puedas bendecir a mis padres, Señor, ancianos, que están recuperándose, mi madre de una muerte segura y mi padre de una ceguera, Señor. Se están recuperando gracias a su amor, gracias a su fidelidad, Señor. Por la familia de Marta Padilla, Señor, le rogamos, Padre, que todos ellos puedan llegar a tener un encuentro con usted. Le suplicamos, Señor, que usted les pueda bendecir con la bendición de conocerlo, Señor, con la bendición de la salvación. Por favor, Señor, le rogamos, Padre, que usted permita ese milagro en la vida de Marta Padilla y de todas aquellas personas que no lo conocen todavía, Señor. Muchísimas gracias por este día, por esta noche, por permitirnos, Señor, compartir su palabra, por aprender de ella, Señor, y que usted pueda preparar nuestros corazones para el día de mañana volver nuevamente a estar en esta unidad que usted está
está tratando por todos los medios, Señor, de que su pueblo, Señor, no solamente una iglesia local, pero su pueblo, su iglesia universal, podamos ser de un mismo sentir, podamos estar en esa unidad que su Santo Espíritu nos llama a vivir y a practicar, y que podamos todos juntos, Señor, unirnos realmente para alcanzar a este mundo y que pueda realmente haber, Señor, un nuevo despertar en la vida de esta nación y del mundo entero. Gracias, Padre bueno, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, le agradecemos, Señor. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias por ayudarnos a compartir la palabra del Señor. Le ruego que si usted todavía no se ha... no ha pedido suscripción a la página del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Cristiana Unida, que por favor lo haga, que por favor le dé un me gusta, un like, que se suscriba a la página, que comparta la página con sus familiares, con sus contactos en su página de Facebook. Ayúdenos a hacer la labor que el Señor quiere que hagamos. Necesitamos en este momento que hay tanta necesidad, y sobre todo tanta necesidad de escuchar a la gente una palabra de aliento, que pueda considerar este ministerio que estamos luchando por mantenernos y ser lo más bíblico posible, lo más centrado a la doctrina bíblica posible. Permítanos llegar a través de sus páginas sociales, a sus contactos, a sus familiares, y que pueda ser para ellos la bendición que está haciendo para usted. Así que, mis hermanos, mañana a la 1 de la tarde, nuestro pastor Denis Flores nuevamente estará compartiendo esas reflexiones tan hermosas que por estas ya casi 3 semanas, mañana completamos 3 semanas desde que empezamos, y usted nos ha favorecido con su presencia, con su sintonía, y el Señor nos ha favorecido con estar caminando delante de nosotros en este proyecto que empezamos hace 3 semanas, sin la intención de que alcance y que logre todo lo que está logrando, pero la palabra del Señor es así. Ella dice que va a llegar, nunca vuelve atrás vacía, y que va a cumplir el propósito que el Señor tiene para ella. Así que, mis hermanos, muchísimas gracias por su participación, por estar con nosotros, acompañándonos en esta noche de estudio. Y el día de mañana a la 1 de la tarde, luego a las 3 de la tarde un tiempo de alabanza, y a las 7 de la noche vamos a dar un repaso a las 7 palabras que el Señor Jesucristo expresara en la cruz del Calvario antes de entregar el Espíritu al Creador. Así que muchísimas gracias, mis hermanos. Espero que todo haya sido de bendición para ustedes en esta noche. Mientras llegue el día de mañana, espero que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y que la comunión con su Santo Espíritu sea con usted cada momento y cada minuto de su vida. Nos vemos, mis hermanos.